14ª entrega de ¿qué es el Vedanta? En relación con el verso anterior que dije que son 3 libros los que enseñan, que son el extracto de lo que son los Vedas, de lo que va este Vedanta. Los 3 libros, ya dijimos, son el Bhagavad Gita, el Upanishad y el Vedanta Sutra. Esos son los 3 libros. Que es muy importante, digamos, entender ese tipo de cosas, de dónde estamos sacando todo este conocimiento. Y continuando con el tema, decimos en esta entrega número 14, dice, hasta ahora hemos hablado de la filosofía Vedanta. Ahora vamos a decir cuáles son las prácticas que el Vedanta sugiere para alcanzar la perfección, la liberación, alcanzar a Dios, etc. El Vedanta no exige que huyamos del mundo, que dejemos de cumplir con nuestras obligaciones y deberes. Sin embargo, necesitamos cambiar el modo de percepción de las cosas. Los sabios que proclaman esta filosofía Vedanta han profundizado la misma inclinación. Sabían que así como cada ser humano es distinto en su apariencia física, asimismo cada cual tiene una disposición distinta a la de los demás. Por lo tanto, han dado libertad a cada uno de seguir sus propias inclinaciones y desarrollarse de acuerdo con su disposición. Es un hecho bien conocido de que cuando se impide el desarrollo natural de una persona, aunque sea con buenas intenciones, el progreso de ésta se restringe y a veces su carácter se transforma en algo complejo. Sri Krishna definitivamente prohíbe el inmiscuirse en el desarrollo natural del hombre cuando dice: no se debe confundir el intelecto de los ignorantes que están apegados a las acciones o a los rituales. Un sabio debe animarlos presentándose como ejemplo de las actividades. Sri Ramakrishna explica, por decirlo así, este mismo dicho de la siguiente manera. Dice, la madre prepara distintos platos para sus hijos, según el poder de digestión de cada uno. A alguno le da un frito, a otro le da comida hervida, y al que tiene el estómago delicado solamente le da sopa. Del mismo modo, el gurú o maestro espiritual, que conoce las tendencias inherentes de sus discípulos, prescribe distintas prácticas para cada uno según su capacidad. Vemos aquí que la tarea de seguir un sendero no debe ser pesada, ni debe trastornar la actitud del aspirante. Este sendero tiene que ser completamente espontáneo. Hemos experimentado a lo largo de estos años de que las personas que han llevado a cabo este conocimiento o esta práctica de forma fanática, así como comienzan, terminan. Las personas que lo hacen naturalmente pueden estar muchísimos años en la práctica y nunca decaen. ¿Por qué? Porque lo hacen con afecto, lo hacen por amor, lo hacen por entendimiento, y no lo hace únicamente en la modalidad de la pasión, porque generalmente el fanatismo surge de la modalidad de la pasión. Entonces también, por otro lado, está enseñando el Vedanta de que es muy importante entender de que hay diferentes niveles y diferentes escuelas para alcanzar este tipo de conocimiento o esta liberación. No se trata únicamente de que a través de mi camino vas a alcanzar la liberación. Si alguien piensa que el único camino que hay es el suyo, ya comenzó mal. El Vedanta no explica eso. El Vedanta explica que cada uno tiene su verdad, que cada uno tiene su camino y que un maestro lo que tendría que hacer es incentivar esos caminos y no tratar de destruir esos caminos y tratar de que la persona solamente siga a un gurú, a un maestro o una verdad. Porque cada uno está en su sendero. Es mejor seguir el propio, como dice Bhagavad Gita, es preferible seguir el propio sendero y no meterse en el sendero de otro, porque es peligroso
seguir el camino de otros. Entonces, ¿cuál es la idea de esta enseñanza del Vedanta? La enseñanza o el resultado de esta enseñanza es que puedes afianzar tu fe, puedes afianzar tu creencia, tu conocimiento y sobre todo tratar de desarrollarte de una manera sincera para que no sea hoy bien y mañana nada. Incluso hay una parábola en la Biblia que habla acerca de la semilla que cae en la roca, la semilla que cae en tierra árida y la semilla que cae en tierra fértil. La semilla que cae en la roca por la garúa, ¿cierto? La neblina, el agua de la neblina de la mañana, se moja y con los rayos del sol florece. Pero así como florece la semilla por esta agua y este contacto con el sol, ese mismo sol destruye la semilla y no fructifica. Y la segunda está en una tierra árida que por más que le eches materiales, que le pongas un poquito de abono o lo que sea, no funciona. El clima mismo la elimina esa plantita, esa semilla no sirve. Pero si cae en terreno fértil, esa semilla no solamente fructifica, sino que además da buenos frutos y vuelve a dar más semillas y de esa manera vive en el tiempo, ¿no? Crece en el tiempo. La enseñanza en general son así. Nosotros enseñamos, por ejemplo, esto que es el conocimiento de la India, que no difiere mucho del conocimiento de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos, siempre y cuando se están mostrando de una manera sincera y de una manera no fanática. Cuando comienza el fanatismo, comienza ya la destrucción del conocimiento. Esto tiene que ser para que nos sirva para sentirnos mejores, para poder crecer y no para dividirnos. Cuando una persona ya toma este conocimiento para pensar de que él es el único y que su conocimiento es el único y esta filosofía es la única, entonces en ese momento ya cierra los caminos y corta los puentes que debemos llevar hacia otras personas y incentivándoles acerca de lo que es el conocimiento espiritual. Bueno, ya, Hare Krishna, Namaste.